Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy les vamos a hablar sobre el impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones. Nuestro equipo se compone por Alfonso Contreras y Carolyn Villegas. Este impuesto se aplica a asignaciones por causa de muerte y en el caso de donaciones donde su aplicación y fiscalización es regida por el Servicio de Impuestos Internos, bajo la ley número 16.271. En el caso de las herencias, el impuesto debe ser pagado dentro de los 2 años siguientes a la fecha de fallecimiento del causante. Las asignaciones por causa de muerte pueden ser exentas de este impuesto cuando no exceda de 50 UTA, cuando la asignación corresponde al cónyuge y cada ascendiente o descendiente a cada hijo o adoptado. Las donaciones que se efectúen a las personas señaladas estarán exentas de este impuesto en la parte que no exceda 5 UTA. La unidad tributaria que se aplica será la que rija el momento de la delación de la herencia o donación. Desde 0 hasta 80 unidades tributarias anuales se debe pagar 1% del valor líquidos en impuestos. Desde 80 hasta 160 UTA, 2,5 del valor líquido. Y así sucesivamente como dice la tabla. Se entenderá por asignación líquida lo que corresponde al heredero o legatario una vez deducidos del cuerpo o masa de bienes que el difunto ha dejado. Los gastos de última enfermedad adecuados a la fecha de la delación de la herencia y de los entierros del causante. Las deudas hereditarias podrán deducirse de acuerdo con este número, incluso aquellas deudas que provengan de la última enfermedad del causante, pagadas antes de las fechas de la delación de la herencia, que los herederos acrediten haber cancelado de su propio peculio o con dinero facilitado por terceras personas. Recargos de UTA. Mínimos exentos según parentesco con el causante o donante. Cónyuge, ascendiente legítimo, padre o madre natural o adoptado, hijos legítimos, naturales o adoptados y descendientes legítimos de ellos. Exenciones a las herencias es de 50 UTA y donaciones 5 UTA. Sin recargo. Hermanos, medios hermanos, sobrinos, tíos, sobrinos, nietos, primos y tíos abuelos de segundo, tercero y cuarto grado de parentesco colateral. Exenciones de herencia 5 UTA y donaciones 5 UTA. El recargo del 20% para cada uno. Cualquier otro parentesco más lejano o extraño sin parentesco alguno, sin exenciones y con un recargo del 40%. Una vez efectuada la operación indicada en el número 1, se ubica la asignación imponible, así determinando el tramo que corresponda a la tabla. La tasa del impuesto que corresponde al tramo se aplica a la asignación imponible. El resultado se le resta la cantidad fija señalada en la tabla para el mismo tramo. El impuesto que resulta deberá recargarse en los porcentajes indicados en el número 2, tratándose de las personas allí señaladas. Cuando el gravamen con que se defiera una asignación o se haga una donación consista en una pensión periódica en favor de un tercero, se deducirá del acervo sujeto al pago del impuesto. Si la pensión fuera perpetua, la suma que el interés del 8% anual sea bastante para servir la pensión. Si la pensión fuera temporal, una décima parte del capital determinado en conformidad al número anterior por cada 5 años o fracción que ella comprenda. Si la pensión fuese por el tiempo indeterminado, por estar su duración sujeta a condición la mitad del capital calculado de acuerdo con el número 1 de este artículo. En caso de donaciones reiteradas de un mismo donante a un mismo donatario, deberá sumarse su valor y pagarse el impuesto sobre el total de lo donado. El heredero no podrá disponer de los bienes de la herencia sin que previamente se haya inscrito la resolución que le da posesión efectiva a la herencia. Asignaciones y donaciones exentas de impuestos. Donaciones dejadas a la Beneficencia Pública Chilena, a las municipalidades de la República y a las corporaciones o fundaciones de derecho público subvencionadas con fondos del Estado. Las donaciones o asignaciones que consistan en cantidades periódicas a la alimentación de personas a las cuales el donante esté obligado por la ley a alimentar. Cuando el juicio del Servicio de Impuestos Internos, la pensión pareciera excesiva, se podrá pedir determinar una parte exenta de impuestos.
Las donaciones que se dejen para la construcción o reparación de templos destinados al servicio de un culto o para el mantenimiento del mismo culto. Aquellas cuyo fin sea la beneficencia, la difusión de la instrucción o el adelanto de la ciencia en el país, y las destinadas exclusivamente a un fin de bien público y cuya exención sea decretada por el presidente de la República. Recaudación de impuestos en base a herencias, asignaciones y donaciones. Los impuestos de las herencias, asignaciones y donaciones entran en la categoría de impuestos varios, medidos en millones de pesos como se representa en el gráfico. En el año 2020, este impuesto representó un 2% aproximadamente del total de impuestos recaudados en el año.